Capítulo 2. Monstruosidad marítima. Qué hermoso día para un crucero. HM. Aguas azules, nubes blancas, el horizonte infinito, la pegajosa brisa marina y los rayos ultravioleta que podrían quemarte la piel. Esto sí que era el océano. Estábamos en un barco que el príncipe había alquilado. A pesar de ser un barco de tamaño mediano, su interior era todo menos mediocre. Al tratarse de un barco destinado a la nobleza, sus habitaciones y salones estaban lujosamente decorados. Además, estaba equipado con maquinaria mágica, hasta el último tornillo, lo que le da un importante refuerzo contra los elementos. Fran se encontraba en la cubierta del barco en este día soleado. Estaba tumbada en una silla plegable mientras la brisa salada le movía el pelo. Un vaso de ponche estaba a su lado, con un contenido tan colorido como la fruta de la que estaba hecho. Estaba en modo vacaciones. ¿Qué hay de la seguridad del barco?, se preguntarán. Se encargó de ello, obviamente. Jet era nuestra primera línea de defensa. Aquí estaba él, de regreso de haber defendido el barco contra los monstruos peces que se acercaban. Estaba bastante seco a pesar de que había estado luchando contra monstruos marinos literalmente, tenía que agradecer a caminata aérea y magia de sombra por eso. Sin embargo, su hocico estaba mojado con agua de mar, ya que tenía que recoger su presa del océano de alguna manera. Fran tampoco estaba haciendo alarde de su habilidad. Si Jet estaba ocupado y un monstruo nos atacaba desde el otro lado del barco, ella lo derribaba rápidamente con un hechizo bien ubicado. Nos tomamos la libertad de relajarnos durante nuestro tiempo de inactividad. Uf. Bienvenido de nuevo, Jet. Déjame guardar esa carne de monstruo para ti. Haré algo delicioso con ella más tarde. Es bueno que estemos consiguiendo una cantidad decente de cristales. Jet había derribado 5 y Fran 2. No está mal para haber estado en el mar solo un par de horas. No podía arriesgarme a absorber cristales en cubierta, así que guardé los cadáveres en el bolsillo dimensional por el momento. El capitán nos dio las gracias y consideró que no había sido un pequeño milagro que el barco hubiera salido indemne a pesar de la cantidad de monstruos con los que nos habíamos topado hasta el momento. Incluso el chambelán Sejit, que había regañado a Fran al principio por holgazanear, tuvo que admitir con los dientes apretados que estaba haciendo su trabajo. No es que lo admitiera realmente, por supuesto. Tampoco sirvió de mucho para atenuar sus agitadas miradas. Sin embargo, me estaba poniendo de los nervios. No dejaba de hablar de los buenos modales a la hora de comer. Molestaba tanto a Fran que tuvo que utilizar etiqueta real para convertirse en la imagen perfecta de la etiqueta en las comidas. Se calmó después de eso. Sin embargo, seguía estando resentido con nosotros. A Seji parecía no gustarle salud y se mostraba hostil hacia nosotros porque nos llevamos bien con él. Maestro, los bocadillos. Mi señorita Fran me pedía dulces. Muy bien, ¿qué quieres? Galletas. Saqué las galletas que habíamos comprado en Alesa. Hasta ahora solo había tenido la oportunidad de hacer panqueques, así que compramos la mayoría de los dulces que teníamos en nuestro inventario en una tienda. Compramos estas galletas en una tienda que atendía a los nobles, así que estaban ricos. Sin embargo, no eran rival para las deliciosas golosinas de la tierra. Un pastel y un pudín auténticos harían volar los calcetines de Fran. Me aseguraré de hornear muchos para ella. Sabroso. Jet gimió, pidiendo una golosina para él. Aquí está tu parte, Jet. Los monstruos que atacaban hasta ahora habían sido fáciles de tratar. Fran y Jet se relajaban en la cubierta. Este era un trabajo maravilloso. Seguimos holgazaneando hasta que la princesa Satya vino a buscarnos. Su pelo rubio ondeaba con la brisa marina mientras reflejaba el brillo del sol. El pelo y los ojos negros de Fran creaban un gran contraste entre las dos. El pelo y los rasgos faciales de la princesa eran mucho más parecidos a los de los occidentales de mi tierra. De pie, una al lado de la otra, parecían el sol y la luna. Estaba convencido de que la adorable princesa se convertiría en una hermosa reina. Fran, estamos pensando en ir a pescar, ¿te gustaría unirte a nosotros? Claro. Nos dirigimos a la parte trasera de la cubierta para encontrar al príncipe Fult y a 3 niños divirtiéndose, cada uno con una caña de pescar en sus manos. Eran 2 niños y una niña, todos eran huérfanos cuando Fran los había salvado, y ninguno de ellos tenía una familia con la que volver a casa. El príncipe consideró esto como una providencia y decidió emplearlos como sirvientes en su corte real. Como aún no estaban oficialmente empleados, les dijo que seguían siendo libres de tratarlo como uno de sus amigos. Esta era la razón por la que los niños se llevaban tan bien con los gemelos sin preocuparse por su diferencia de clase. Cualquiera que mirara desde fuera la escena solo vería un grupo de amigos divirtiéndose entre ellos. Siempre y cuando ese alguien no fuera el chambelán Sejit, en todo caso.
Mejor no escuchar a ese imbécil. ¿También te gustaría pescar, Fran? Por supuesto. Es mi especialidad, de verdad. ¿Desde cuándo? ¿Es así? Entonces, hagamos un concurso. Nos comeremos todo lo que pesquemos. Me sorprendió que la caña de pescar que nos entregaron tuviera un carrete. Utilizaba magia para enrollar el hilo de pescar, definitivamente era un artículo de primera. Incluso la propia caña estaba reforzada con magia. Realmente eran cañas de pescar dignas de un rey. Los niños lanzaron sus ceales al mar, sin imaginar el lujo de sus herramientas de pesca. Pronto, empezaron a sacar peces uno tras otro. Sí, tengo uno. Es uno grande. Bob. Se mostraban unos a otros sus capturas, comparando tamaños o la rareza de su caza. La princesa, que no participaba, los miraba con una sonrisa en la cara. Fran era la única que aún no había logrado atrapar uno. El príncipe y los demás niños procedieron a burlarse. ¿Creía que esta era tu especialidad? Eres la única que no tiene un pez, Fran. Yo ya tengo 3. Está bien, podemos compartir. Fran sonrió en respuesta a sus bromas. Jejeje. No me interesan los peces pequeños. Solo los grandes. Haré que te comas tus palabras cuando lo veas. Ja ja ja, estoy deseando ver eso. Pensé que Fran podría haber disfrutado y pescar algo perfectamente normal. Ni siquiera me dijo que quería pescar algo grande. Como cebo, utilizó algunos de los restos del gusano de roca que cazamos en una misión de exterminio cerca de Alesa. El gusano apestaba, era duro e incomible, y su piel era frágil cuando se secaba. No parecía especialmente útil para nada más que su cristal, así que lo dejamos en bolsillo dimensional y nos olvidamos de él. Pensé que podríamos usarlo como fertilizante una vez que estuviera todo molido. Había cortado 1 metro de él y lo había enganchado al anzuelo apropiadamente gigantesco en el extremo de su línea de pesca para usarlo como cebo. Era tan grande que lo único que podía engancharse en él era un tiburón, una ballena o un monstruo. Supongo que eso era lo que pretendía Fran. Para mí está bien, siempre que se divierta. Los niños siguieron pescando durante 1 hora, disfrutando de cada segundo. Habían conseguido sacar 10 peces en total, pero Fran era la única que quedaba esperando una captura. Aunque la abuchearon al principio, empezaron a mostrarse preocupados por Fran. Los chicos debían estar rezando para que sacara un pez pronto. Fran estaba disfrutando del ambiente amistoso, pero era difícil decirlo por su rostro inexpresivo. En todo caso, parecía disgustada por no haber pescado nada todavía. Y entonces, finalmente sucedió. Algo mordió el anzuelo de Fran. Oh, algo ha picado. Mira esa curva. Esto tiene que ser enorme. Todos aplaudieron como si lo hubieran atrapado ellos mismos. Sin embargo, la caña se estaba doblando más allá de lo imaginable. A pesar de saber que era una caña de pescar de primera línea, parecía que se iba a romper en cualquier momento. No me sorprendería si un pez espada estuviera al otro lado de esta línea. MMPH, puedes hacerlo. Enrolla el ceal. HNNN. Fran estaba haciendo su mejor esfuerzo para enrollar su captura, pero el pez tomó metros de línea de pesca mientras luchaba por su supervivencia. Era como uno de esos programas de pesca que solía ver en la televisión. HMMPHH. Vamos. No lo sueltes. En la frente de Fran se formaron gotas de sudor mientras enrollaba el sedal con todas sus fuerzas. Todo esto acabaría en un segundo si la ayudaba. Sería más fácil, de hecho. Podría meterme en el agua y debilitar o dormir a los peces. Pero no tendría sentido hacerlo. Fran quería atraparlo ella misma. Pasaron 30 minutos. El pez seguía luchando y no mostraba signos de rendirse. Fran, en cambio, mostraba signos de agotamiento. Su vuelo de pesca empezó a parecerse más a un tira y afloja. Fran se estaba impacientando con su captura y comenzó a utilizar algunas habilidades para igualar el campo de juego. Utilizó hoja elemental de trueno para enviar descargas de electricidad a la línea de pesca. A continuación, utilizó manipulación de la corriente de agua para aproximar su presa al barco. Para rematar, se potenció con manipulación somática y magia de apoyo, aumentando su fuerza. Todo esto para conseguir un simple pez. 10 minutos después, la enorme sombra de un pez salió a la superficie del agua. ¿Eso es demasiado grande para ser un pez? La sombra era más grande que Jet. Debía tener al menos 10 metros de longitud. ¿Ya? ¿Qué es eso? Fran, ¿estás bien? Oh, mierda, oh, mierda. Los chicos comenzaron a entrar en pánico mientras Fran atraía fríamente a su presa.
El pez gigante golpeó el agua con su cola, salpicando toda la cubierta con agua de mar. Su cuerpo echaba chispas de vez en cuando, probablemente debido a la hoja elemental de Fran. Esta cosa estaba dando pelea. No había forma de que fuera un pez ordinario. Nombre: atún rompeflotas raza, pez monstruo. Nivel: 29. PV: 356. Magia: 109. Fuerza: 207. Agilidad: 108. Habilidades: endurecimiento 6. Manipulación de la corriente de agua 6. Natación 5. Sentido del olfato mejorado. Caparazón endurecido. Explicación: utiliza su cabeza, dura como el misril, como ariete. El atún rompeflotas recibe su nombre por su tendencia a embestir a los barcos a gran velocidad para destruirlos. Aunque sus estadísticas lo clasificarían como un monstruo de rango E, es especialmente peligroso en el océano, lo que lo convierte en una amenaza de rango. De su carne es bastante deliciosa y se utiliza en establecimientos de alta cocina. Ubicación del cristal: cabeza. Fran: esa cosa es un monstruo. Y también es fuerte. HM. Fran sacó al atún rompeflotas del agua con la ayuda de algo de magia de viento y trabajo duro. Su gigantesco cuerpo voló majestuosamente por el cielo. ¡Buah! ¡Kia! ¡Oh, Dios mío! El gigantesco monstruo marino llevaba un rumbo recto para aterrizar justo en el barco. Todo el mundo empezó a gritar, niños y marineros incluidos. Bueno, todos entraron en pánico. Fran: no creo que el barco pueda soportar que esa cosa aterrice sobre él. Tener ese atún gigante aleteando sobre el barco provocaría grandes daños en la nave. El impacto de su choque podría ser suficiente para causar algunas grietas. Yo me encargaré de ello. Fran me tomó entre sus manos y me blandió. Utilizó sentido de maná para localizar el cristal de la criatura y me lanzó justo a su cabeza. Wujo, y 2. Al haber sido acelerado con magia de viento, atravesé el cristal del rompeflotas. Sus escamas podían ser duras, pero no eran rival para mi hoja. Con la criatura muerta, Fran suavizó su aterrizaje usando magia de viento. El atún medía más de 10 metros de largo. Era más ancho que el barco, y su cola terminaba colgando de un lado. Imagínense capturar un gran tiburón ballena y subirlo a su barco. Esto no era algo que se pudiera ver en la tierra. Supongo que yo gané el concurso de pesca. De acuerdo. Pero... ahora no es el momento, HM. Fran no prestó atención al pánico que se desató en la cubierta. Ella estaba mucho más preocupada por el sabor y la frescura del atún. Fran, HM, ella ya estaba desmontando el monstruo. Primero le cortó la cabeza y luego le sacó las tripas y lo fileteó. Le llevó menos de un minuto con la habilidad que tenía. Una vez había visto una exhibición en la que un chef de sushi hacía sashimi de atún partiendo de un atún entero, pero esto era 100 veces más impresionante. ¿Por qué lo estás desmontando? Prometimos comer juntos todo lo que pescáramos. Por supuesto, desmontar era una gran habilidad si podía desmontar algo tan grande tan rápido. Los miembros de la tripulación del barco se reunieron alrededor de Fran y la observaron con asombro. Deberíamos compartir nuestra captura con todos en la nave una vez que la conmoción se calmara. Considérenlo un pago por el pánico que causamos. Aunque no estaba seguro de cuándo se iba a calmar el pánico. Esta cosa era tan enorme que podríamos hacer sushi nigiri para varios cientos de personas con este pez monstruoso. Ver gigantescos trozos de carne en el mercado y un huevo de gallina de 1 metro de diámetro era emocionante, pero no era nada comparado con ver tanto atún en un solo lugar. Esta cosa podría producir 100 raciones de atún graso como mínimo. Ver el marmolado blanco del gigantesco trozo de atún hizo correr mi sangre japonesa, si es que tenía sangre. El espíritu amante del atún de un japonés se había grabado permanentemente en mi alma, y persistió a través de mi reencarnación. La cabeza del rompeflotas era tan grande que se necesitaría un horno enorme para asarlo entero. ¿Podrías hacerla pasar por una tienda de campaña? ¿Qué estás haciendo, señorita? Uno de los miembros de la tripulación le hizo exactamente la misma pregunta que yo, y ella dio la misma respuesta: vamos a comernos todo lo que hemos pescado. El miembro de la tripulación asintió y guardó silencio. Se unió al resto de la tripulación para observar el desmontaje a alta velocidad del rompeflotas por parte de Fran. Estaban callados, ya sea por el asombro ante el estómago sin fondo de Fran, o porque pensaban que esta era una oportunidad única en la vida para que la chica tuviera un pescado de primera calidad. Fran guardó la cabeza y la cola del pez y preparó sushi y sashimi con el resto del cuerpo. Las cosas se habían calmado cuando terminó, solo para que le siguiera una conmoción por lo bueno que estaba el pescado. Esto es genial.
Así que este es el atún rompeflotas. Esto es suficiente como para durar toda la vida. Sabía que eras fuerte, Fran, pero esto es. ¿Realmente eres más fuerte que Salud? Eso fue increíble. La nave estaba en un melódico alboroto una vez que todas las personas fueron alimentadas con el rompeflotas. Era una conmoción maravillosa, a diferencia del pánico desesperado que se había producido momentos antes. Era de esperar, ninguno de los marineros pensó nunca que se les iba a agasajar con una cena tan exquisita este día. La comida era lo suficientemente buena como para hacer sonreír incluso a los gemelos reales. Debía de tener un sabor increíble. Me sentí muy celoso por no haber podido comerla. Dios mío, ¿también nos vas a dar una comida gratis? El capitán se tomó su tiempo para agradecerle personalmente. Mi nombre es Renhich, ¿puedo preguntar por el suyo? Fran, ¿es usted un aventurero? Sí. Rango de... Fran le enseñó a Renhich su tarjeta del gremio, lo que provocó las exclamaciones de asombro del resto de la tripulación, una reacción comprensible, teniendo en cuenta su edad, muy impresionante. Aunque era de esperar, teniendo en cuenta cómo derribaste tú sola ese rompeflotas. No me sorprendería que tuvieras un rango mucho mayor. Soy muy afortunado de haberte conocido. El capitán Renhich sacó algo de su bolsillo y se lo dio a Fran. ¿Qué es esto? Esa es una moneda que lleva el sello de la Asociación de Comercio de Lucil de la cual soy miembro. Tenemos sede en Bulbola, y puedes obtener muchos beneficios si muestras esa moneda. Eso es increíble. La Asociación Comercial de Lucil es una de las mayores asociaciones de comercio de todo Grancel. El capitán Renhich es uno de sus directivos. Esta moneda era algo importante a juzgar por la reacción del príncipe. Tener el respaldo de una gran asociación comercial sería muy útil. Tenía que reconocer que el capitán Renhich tenía un gran ojo para el talento. ¿Estás seguro? Por supuesto. Es una miseria a cambio de asociarse con un gran aventurero en ciernes. Las palabras del capitán provocaron otro revuelo de murmullos asombrados entre la tripulación. Renhich no se lo decía a cualquiera. El capitán le ha echado el ojo. Es de rango de... ¿Y tiene cuántos años? 12, por supuesto que sí. ¿Viste la forma en que derribó a ese rompeflotas? Y es tan linda. Nunca supe que fueras un Lalicán. No lo soy. Nos encantaría que visitaras nuestra oficina central una vez que lleguemos a Bulbola. El capitán inclinó la cabeza y se despidió. Ahora era el turno de los miembros de la tripulación para darle las gracias, y todos se turnaron para expresar su gratitud. Los otros chicos miraron a Fran con una envidia anhelante. Eres tan genial, Fran. Jejeje. Por supuesto, quiero ser tan fuerte como tú algún día. Buena suerte. Enséñanos la moneda. ¿Todos se llevaban tan bien? Si este momento pudiera durar para siempre. Tendríamos que separarnos de ellos cuando llegáramos a Bulbola en unos días. Qué pena. Sin embargo, mis sentimientos serían traicionados. Hubo una tormenta esa noche, tan grande que el mero hecho de estar de pie resultó difícil. Wow, el barco se balancea con fuerza. Sí. Se siente como si fuera a rodar. Ah, wow. Fran y Jet se mecían al ritmo del balanceo del barco. No pudimos salir a cubierta durante una tormenta como esta, y nos vimos obligados a permanecer en nuestros camarotes. Realmente espero que se detenga pronto. No íbamos a hundirnos ni nada parecido, ¿verdad? En la madruga, nuestro barco retumbaba mientras la violenta tormenta seguía arreciando en el exterior. Las olas chocaban contra el casco, zarandeando nuestro barco mientras crujía sin cesar. El ruido era, como mínimo, angustioso. En un momento dado, el balanceo fue tan fuerte que parecía uno de esos juegos de barcos piratas en los parques de atracciones de mi tierra natal. Sin embargo, la situación era mejor que la de la noche anterior, el balanceo y el ruido se habían reducido a la mitad. Además, ya no llovía, y lo único que seguía asaltándonos era el viento. Comparado con el tifón que tuvimos anoche, esto era una pequeña bendición. Sí. Por eso me pareció increíble que Fran pudiera dormir durante todo eso. Ella realmente estaba cortada de una tela diferente. De repente, los ojos de Fran se abrieron de golpe y se sentó. Jet se despertó al mismo tiempo que ella. Todavía era de madrugada. ¿Qué estaba pasando? ¿Fran? Jet, algo viene. Gar. ¿Qué pasa? Esperaba que alguien entrara en nuestros aposentos, pero no era eso de lo que hablaba Fran. Unos momentos después, sentí la presencia que los había alertado. Una gigantesca criatura marina, que se acercaba rápidamente a la nave. Fran y Jet lo habían sentido antes a pesar de estar dormidos. Sus instintos animales me sorprendieron. Espera, ahora no es el momento de impresionarse. ¿Qué demonios es esa cosa?
¿Por qué es tan grande? Era mucho más grande que todo nuestro barco. Una ballena. No, una ballena sería demasiado pequeña. La criatura gigante que se acercaba me hizo temblar de miedo. Era delgada, si es que se puede utilizar el término delgada para describir algo tan gigantesco. Su forma se asemejaba a la de un gusano o una serpiente, y su circunferencia tenía aproximadamente la misma longitud que nuestra nave. No pude percibir su longitud. Mi opinión era que debía medir más de 100 metros. Lo que sí sabía era que la bestia tenía la vista puesta en nuestra nave y que se acercaba con fuerza. Esto es malo. Tenemos que avisar a los demás. Correcto. Uf. Fran y Jet salieron corriendo de la habitación. Jet bajó al galope por la sala de estar, aullando tan fuerte como pudo para despertar a todos. Mientras tanto, Fran corrió como un loco hacia el camarote del capitán. Allí había un tubo de voz alimentado por maná que podíamos utilizar para anunciar la emergencia al resto de la nave. Fran golpeó la puerta del capitán Rengil. ¡Wow! Por primera vez no irrumpió en la puerta. Ha ganado un nivel en cortesía. ¿Qué pasa? Un sorprendido capitán Rengil respondió desde el otro lado de la puerta. Estaba despierto. Fran abrió la puerta, gritando sin esperar a que el capitán la dejara entrar. Capitán, monstruo marino. Estábamos en estado de emergencia, después de todo. No le des importancia. Fran, un monstruo marino, dices. Sí, es más grande que todo este barco, y se dirige hacia aquí. He entendido. Tomando las palabras de la niña al pie de la letra, el capitán se apresuró inmediatamente a tomar el tubo de voz. No tenía ninguna razón para dudar de Fran después de ver la facilidad con la que derribó a un atún rompeflotas. La voz del capitán Rengil sonó en toda la nave. Emergencia. Un monstruo marino gigante se acerca al barco. Repito. Un monstruo marino gigante se acerca al barco. Todos a cubierta. Tan pronto como él había hecho el anuncio, una gran ola de choque sacudió el barco. ¿HM? Si Fran y el capitán no se hubieran apoyado en las paredes, la onda de choque los habría arrastrado. ¿Fuese el monstruo? La tripulación del barco gritaba desde abajo. El monstruo había hecho un agujero en el costado del barco, justo en la cocina. Nuestros alimentos almacenados se derramaron en el océano, incluida la salsa de pescado que tenía un fuerte olor. La criatura pasó de largo por ahora, pero eso podría haber sido lo que la trajo a nuestro barco en primer lugar, especialmente si tenía un fuerte sentido del olfato. Vamos, Fran, HM. Corrimos hacia la cubierta del barco. Todavía estaba oscuro en el exterior, el sol de la mañana apenas comenzaba a salir del horizonte. Estábamos a unos 30 minutos de la salida del sol. Ahí está. A unos 50 metros del barco estaba el monstruo gigante que parecía deslizarse por el agua. No lo habíamos notado antes por lo oscuro que estaba y lo altas que habían sido las olas. Nuestro barco seguía temblando como una hoja en un río, y nos enfrentábamos a un monstruo muchas veces mayor. Estaríamos perdidos si recibíamos otro golpe directo. Fran, ¿qué está pasando? Capitán, por allí. El capitán Rengil echó un vistazo a la cosa que Fran estaba mirando y se puso mortalmente pálido. SM Migarsorm, nota traductor. Serpiente de Midgard, ¿qué? Lo llaman la monstruosidad marítima. Una gigantesca bestia de un monstruo. Eso sonaba amenazante. Podría ser una mala idea llamar la atención innecesariamente atacándolo. Lo llaman el desastre natural viviente. Una vez, borró las fuerzas navales de todo un país por sí solo. ¿Es demasiado tarde para huir, capitán? No con estas olas. El Migarsorm es mucho más rápido que nosotros. ¿Significa eso que tenemos que luchar contra él? El Migarsorm se acercaba mientras discutíamos nuestras opciones. Parece que tiene sus ojos puestos en nuestra nave. La cabeza de la bestia estaba efectivamente apuntando en nuestra dirección. No podemos huir, supongo. Fran, parece que tendremos que luchar. Es una gran presa. Ese es el espíritu. Vamos a abrir con nuestro ataque más fuerte, HM. ¿Podrían nuestros ataques incluso golpear los objetivos bajo el agua? Incluso si pudiera, gran parte de nuestro impacto y calor sería absorbido por la superficie del mar, haciendo que nuestros ataques fueran casi inofensivos para cuando llegaran a la serpiente marina. Jet, puedes provocar a esa cosa y sacarla a la superficie. Gur. Él estaba preparado para ello. A Jet le gustaba luchar tanto como a su maestro. Mientras tanto, Fran y yo teníamos que preparar nuestro ataque. No había razón para mostrar a ese monstruo gigante ninguna piedad. Usaré mi golpe final, la catapulta telequinética. Fran, necesitaré que me refuerces con magia de viento y hoja elemental. Entendido. Usé transformación de forma para cambiar mi forma en algo más destructivo. Tenía la imagen de una bala en mi mente,
me libré de cualquier parte innecesaria y esculpí ranuras en mi hoja. El resultado se parecía menos a una bala y más a una aguja larga, que seguía teniendo una gran capacidad de penetración. Tendría que servir. A continuación, activé hoja elemental de llama, magia de viento, supersónico por medio de manipulación de viento y endurecimiento. Mente doble me facilitó el lanzamiento de todos estos complicados hechizos a la vez. Estaba consumiendo mi reserva de maná, pero no era momento de ser tacaño. ¿Estás lista, Fran? Cuando tú lo estés. Muy bien. Yo estaba preparado y listo para salir. Al ver a Fran lista para saltar a la acción, el capitán la llamó con temor en su voz. Fran, ¿qué crees que estás haciendo? Pero su cara prácticamente hablaba por él. No estarás pensando en luchar contra esa cosa, ¿verdad? Fran asintió. Voy a eliminar a esa cosa escurridiza. ¿Hablas en serio? La idea de desafiar al gigantesco monstruo marino no pasó ni una sola vez por la mente del capitán. Para él, luchar contra el Migarsombre era como luchar contra un desastre natural. Era de sentido común. Afortunadamente, carecíamos de ese particular sentido común. Los monstruos simplemente se matan. Así de simple. Fran respondió al capitán Rengil con un movimiento de cabeza. Y entonces sucedió. Ya gagó. Buen trabajo, Jet. El acoso de Jet a la criatura funcionó. La criatura sacó su cabeza. El acoso de Jet a la criatura funcionó. La criatura sacó la cabeza del agua para perseguir a Jet, que saltaba en el aire usando caminata aérea. El gigantesco monstruo marino parecía tan grande como para tragarse una ballena azul entera. El Migarsor tenía menos forma de serpiente y más de gusano. Su grotesca mandíbula estaba forrada con hileras de dientes como si fueran formaciones de anémona de mar. ¿Vamos? Sí, con la cabeza del Migarsor claramente expuesta, Fran utilizó todas sus habilidades y su magia para lanzarme tan fuerte como pudo. La fuerza de este lanzamiento debería ser lo suficientemente fuerte como para atravesar toda la longitud de un Waibar menor. Amplifiqué mi aceleración concentrando aún más energía en telequinesis. ¡Wow! Al instante hice contacto con el cuerpo de la criatura. No pude saber si era su cabeza o su cuello, pero conseguí dejar un cráter de unos 10 metros de diámetro alrededor de su cabeza. Esperaba penetrarla por completo, pero su gruesa piel, parecida a un muro, absorbió la mayor parte del impacto de la catapulta telequinética. ¿Fue eso lo que hizo? El retroceso de mi aterrizaje forzoso me hizo volar lejos del Migarsor. Mi hoja había desaparecido a la mitad, el resto estaba gravemente agrietado. No pudo soportar la presión de las habilidades y la magia completamente cargadas. Por desgracia, mi ataque kamikaze resultó ser ineficaz, a lo sumo. ¿Qué demonios? Me sorprendió la identificación posterior. Nombre, Migarsor, NT, serpiente de Midgard /diagonal Jormungander, raza, serpiente de mar. Nivel, 60. PV, 35991 /diagonal 38709, magia, 531, fuerza, 4019, agilidad, 302. Habilidades, absorción 2, regeneración 2, depredador explicación. Se dice que la monstruosidad marítima es capaz de crecer infinitamente. Apenas posee inteligencia, y vive únicamente por instinto. No posee ningún poder especial, salvo su enorme tamaño, que es más que suficiente para convertirlo en una peligrosa amenaza. La leyenda dice que es capaz de tragarse islas enteras. Posee varios corazones, lo que dificulta su muerte. Nivel de amenaza A. Ubicación del cristal, corazón. ¿Tiene más de 30.000 puntos de salud? Mi mejor ataque apenas ha podido hacerle un rasguño a esa cosa. También es una amenaza de rango A. Aunque el Migarsor tenía la combinación de habilidades de un monstruo de bajo rango, su gigantesco tamaño estaba en una liga diferente. ¿Maldición? Esa cosa no se queda quieta. Yo... El Migarsor giró su cabeza en mi dirección. No podía decir dónde estaban sus ojos, pero podía sentir su mirada. La cosa comprendió que era yo quien la había dañado. Nos miramos fijamente a pesar de nuestra falta de ojos. Maldita sea, esa cosa es enorme. Su longitud expuesta superaba fácilmente los 30 metros. Seguí observando al gusano de mar mientras esperaba que mi hoja se recuperara. Sus heridas ya están empezando a sanar. El Migarsor estaba recuperando grandes cantidades de salud a pesar de su nivel 2 de regeneración, probablemente debido al hecho de que su reserva de salud era muy grande para empezar. Gigruó. Wow, de repente, me escupió algo. Aparentemente, podía lanzar su ácido estomacal como proyectil. Además, era bastante preciso con él, y tuve que esquivar rápidamente para evitar que me cubriera con él.
Tan animado como me esperaría, por lo que veo. No estaba ni mucho menos lisiado a pesar de tener un gran agujero en un lado de la cabeza. Por lo que pude ver, todavía era ágil y agudo. Reducir la reserva de salud de esta cosa iba a ser difícil. Sin embargo, me imaginé que esa no era la única manera de vencer a esta cosa. Tal vez podría ir tras su punto débil. Destruir su cristal sería la forma más fácil de hacerlo, pero localizarlo me llevaría al menos varias horas, si no días, con lo grande que era el Migarzorm. Bueno, tendría que empezar por el punto débil que pudiera ver. Te voy a volar los sesos. Sobrecargué mi maná y me lancé con otra catapulta telequinética. El impacto me abrumó y volví a partir mi hoja, pero al menos conseguí dejar otro cráter en su cabeza. No fue tan potente como mi ataque inicial sin el apoyo de Fran, pero dejé un agujero de 5 metros de ancho en la cabeza de la criatura. ¿Qué te parece esto, Groar? Maldita sea, todavía se está moviendo. Una guerra de desgaste. Cargué telequinesis mientras esperaba que mi hoja se recuperara. Me quedaba un 70% de maná, lo que me daría 5 catapultas más completamente cargadas. Toma esto, Grarg. Kyo. Ra, Gro. El Migarzorm era un duro hijo de puta, eso es seguro. Le faltaba la mitad de la cabeza, pero seguía moviéndose, sin apenas inmutarse. Volví a escanearlo y descubrí que su salud seguía siendo del 80%. No era la cabeza su punto débil. Intentaré atacarlo un par de veces más para asegurarme. Muere. Yo ya. La cabeza del Migarzorm estaba destruida ahora, su cabeza y sus sesos habían desaparecido por completo. Y sin embargo, ¿cómo es que aún no estás muerto? Todavía se movía. Era más lento ahora, pero no mostraba signos de morir. Peor aún, el muñón donde estaba su cabeza ya estaba empezando a regenerarse. ¿Qué pasa con ustedes, criaturas fantásticas? Te he volado la cabeza, así que al menos ten la decencia de morir. Me di cuenta de que el gusano gigante se estaba regenerando. Es inmortal. Podría atacarlo todo el día, y probablemente seguiría como si no le hubiera pasado nada. La situación estaba empeorando, así que opté por volver con Fran por el momento. Había pensado en una forma que podría derrotar a la criatura. Nunca quise llegar a esto, pero tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Volé de vuelta a la nave, colocándome cuidadosamente entre las manos de Fran para que pareciera que ella me había estado controlando todo este tiempo. Todavía estaba ocultando el hecho de que era un arma inteligente. ¿Cómo fue? Una catapulta telequinética completamente cargada no podría vencer a esa cosa. Se necesitarían al menos un par de cientos de catapultas para matar a ese supermonstruo inmortal. ¿Así de fuerte? Fran estaba sorprendido. El Lich había sido la única criatura a la que no habíamos podido vencer con una catapulta telequinética totalmente cargada. La constatación de que el gusano marino gigante estaba al menos a la altura del mismísimo rey fantasma la alarmó. Tengo un plan. Dispara, maestro. Necesitamos muerte instantánea. Tenemos que usar la mirada mortal. Ya veo. Nombre, mirada mortal. Ataque, 880, PM, 600, durabilidad, 400 conductividad de maná, B+. Habilidad, muerte instantánea, 3% de probabilidad de infligir muerte instantánea a un enemigo. Mirada mortal debería ser capaz de matar cualquier cosa, independientemente de su salud o tamaño físico, siempre que se activara muerte instantánea. Es cierto que las probabilidades de que se active son bajas, pero siempre que se corte el suficiente número de veces, debería activarse en algún momento. Usarla era la decisión más difícil que tuve que tomar. No quería que Fran usara otra espada que no fuera yo. Como una espada, me sentí derrotado. Igual que un maestro cocinero que solo dejaría que su hija se casara con un chef más hábil, o un neurocirujano que solo dejaría que un maestro cardiólogo operara a sus padres en una operación de corazón abierto. Sin embargo, ahora no era el momento de preocuparse por cosas tan insignificantes. ¿Esta es nuestra única salida? Acéptalo. Aquí tienes, maestro. Fran sacó la mirada mortal de su bolsillo dimensional. Los miembros de la tripulación de la nave tragaron al verlo. ¿Qué es eso? De repente, comencé a sentir frío. Unas líneas carmesí en forma de vena recorrían la hoja, que era más negra que la noche más oscura. Su frío acero tenía un aspecto absolutamente siniestro. Mirada mortal. Tiene muerte instantánea, ya veo. Piensas usarla para matar al gusano de mar. Y sin embargo, el capitán Rengil todavía parecía inseguro. ¿Por qué? No estoy seguro de que la muerte instantánea funcione con ese monstruo. ¿Por qué no? La leyenda dice que el Migarzorm tiene muchos corazones. Si eso es cierto, la muerte instantánea podría no ser suficiente para acabar con él.
La descripción de identificación había mencionado eso antes. No sabíamos cuán efectiva sería la muerte instantánea, pero no era como si la cosa tuviera miles de corazones. La única forma de saberlo con seguridad era atacarlo hasta que muriera. Vamos. Muy bien. Y así partí en mi segunda incursión contra el Migarzón. Me aseguré de hacer parecer que Fran me controlaba, por supuesto. Danza de la espada, oh. Fran extendió sus brazos y gritó el nombre de un movimiento al azar. Hizo que pareciera que estaba muy concentrada, incluso añadiendo algún que otro gruñido de concentración. Por supuesto, todo era una actuación, y volé hacia el gusano marino que se acercaba, llevando conmigo a mirada mortal. Para un observador externo, parecía que Fran estaba controlando dos espadas a la vez mediante alguna misteriosa habilidad. De hecho, ella estaba casi indefensa. Dejé a Jet atrás para protegerla. Buena suerte, maestro. No hay problema. Mi plan de acción inmediato consistía en no más que cortar al Migarzón con la mirada mortal hasta que la muerte instantánea se activara. Me has obligado a tragarme mi orgullo y a usar otra espada. Te voy a matar, gordo desgraciado. Ya. Maldita sea. Los simples cortes no fueron suficientes para atravesar su gruesa piel. Necesitaba poner energía extra en mi telequinesis, tampoco es que tuviera que poner niveles de maná de la catapulta telequinética en cada corte. La mirada mortal finalmente brilló con un intenso color carmesí alrededor del 20º corte. La muerte instantánea se había activado. Ya. El Migarzón soltó un rugido lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar el acero de mi hoja. Finalmente, el gusano de mar dejó de moverse. Lo he matado. Pero mi celebración resultó prematura. Maldita sea, ¿por qué tuviste que elevar mis esperanzas de esa manera? Gugaga. ¿Cómo es que aún no estás muerto? Ya oh. La preocupación del capitán Renji estaba bien justificada. La muerte instantánea no era suficiente para matar a una criatura con múltiples corazones. Entonces tendré que acabar con todos sus corazones. Adelante, yo. ¿Qué pasa? Estoy aquí, ya oh. El Migarzón me ignoró y ahora nadaba a toda velocidad hacia él. Barco, gordo bastardo. Lucha contra mí, vamos. Continué con mi ataque de cortes con la mirada mortal, pero él. Migarzón no se giraba para enfrentarse a mí, supongo que se debía a que para el gusano de mar yo solo era un trozo de metal. Prefería ir a por una presa viva fácil de cazar que a por un objeto metálico peligroso. Tras varios golpes más, la mirada mortal se activó de nuevo. El gordo bastardo dejó de moverse inmediatamente, pero empezó a nadar de nuevo al cabo de unos minutos, como si no le hubiera eliminado uno de sus corazones. Además, se movía muy rápido. El barco se alejaba a toda velocidad del Migarzón, pero a este ritmo lo alcanzaría pronto. Maldita sea, ¿ahora qué? No creo que pueda envenenarlo hasta la muerte. Pensé en unirme a la lucha con mi propio colmillo venenoso, pero no parecía que la criatura pudiera ser envenenada. No tenía resistencia al veneno, pero el gran tamaño del gusano de mar significaba que tardaría horas en sucumbir al veneno, por muy fuerte que fuera. Su gigantesco tamaño seguía siendo un problema incluso ahora. Fran está en ese barco. No dejaré que la lastimes, gordo bastardo. Me lancé con catapulta telequinética con una furia frenética. Mi hoja media recuperación se clavó en la cabeza del Migarzón. Oye, no me ignores. Seguí apuñalando al Migarzón una y otra vez. Me puse rojo de odio, ira y frustración alimentando mi ataque. Podía imaginar que el maná que corría por mi hoja era negro como el carbón. Dejé que la espiral de emociones me guiara mientras clavaba lo que quedaba de mi hoja en el gusano marino. Maldita sea, conseguí hacer el mayor cráter de este combate hasta el momento en la cabeza de la criatura, aunque el retroceso hizo que mi hoja se hiciera añicos. Aún así, me ignoró por completo. No hay otra manera, necesito ralentizarlo. Pero se cura de cualquier daño que le inflija en segundos. ¿Puedo ponerle algún tipo de peso para ralentizarlo? Piensa. Sé que ya no tengo cerebro, pero pon esa materia gris a trabajar. Y entonces, tuve una idea, tal vez pueda usar eso. Era una posibilidad remota, pero estaba dispuesto a intentar cualquier cosa en este momento. Barrera de maná a plena potencia. Telequinesis, di la vuelta al frente del Migarzón y me lancé con catapulta telequinética. Sin embargo, esta vez mi objetivo no era su cuerpo. Iba directo a su boca medio regenerada, directo a sus tripas. A esta le llamo, hacia el vientre de la bestia. Si atacarlo desde fuera no iba a funcionar, entonces tendría que derribarlo desde dentro. Asqueroso. Las tripas del Migarzón eran debidamente grotescas y muy repugnantes. Además, redujo mi durabilidad a gran velocidad, ya que todo su cuerpo segregaba ácido digestivo.
Si no fuera por mi barrera de maná completamente cargada, ya me habría derretido por completo. Quise hacer estragos dentro de su vientre, pero decidí no hacerlo. Tenía que cumplir lo que había venido a hacer y salir rápidamente si no quería ser digerido por el gusano de mar. Aún así, mi plan me obligaba a adentrarme más para que pudiera desplegar toda mi magia. Puse más maná en telequinesis y avancé a través de las tripas de la criatura. Mi durabilidad se había reducido a la mitad, había querido ir más profundo, pero esto tendría que servir. Probar esto por si acaso. Activar bolsillo dimensional. Saqué las rocas gigantes, los restos caídos de la guarida de los no muertos, del bolsillo dimensional y las solté, una tras otra, en el estómago de la criatura. El Migarzor podría haber vomitado los peñascos si lo hubiera dejado más cerca de su boca, por lo que me empeñé en llegar lo más profundo posible. Su reflejo de náuseas no podría salvarlo ahora. Decidí no utilizar el agua venenosa del pantano que drené en aquella ocasión. Aunque su volumen total era una gota literal en el océano, no iba a arriesgarme. Mierda, mi durabilidad. Salto corto. Entre el ácido estomacal del Migarzorm y el movimiento errático de los escombros de la mazmorra, estuve a punto de perder mi durabilidad. Me apresuré a lanzar un hechizo espacio-tiempo para salir del vientre de la criatura. ¡Zas! Salí disparado hacia el océano. Solo me quedaban 100 puntos de durabilidad. Eso estuvo demasiado cerca. Lástima que no pudiera reventar el estómago de esa cosa en pedazos. Una parte de la longitud del Migarzorm se había hinchado hasta ser 10 veces mayor que el resto de su cuerpo, y aún no mostraba signos de ruptura. Supongo que si las serpientes podían tragar presas de varias veces su tamaño, lo mismo podría ocurrir con un gigantesco y glotón gusano de mar. Sin embargo, tener tantas rocas de ese tamaño en su cuerpo lo frenaba. Mientras flotaba sobre el océano, podía notar que nadaba a una velocidad mucho menor en comparación con la última vez. Todo lo que el barco tenía que hacer ahora era alejarse antes de digerir completamente esas rocas. Muy bien, es hora de ir a secarse. Querido lector, ¿conoces la frase, cuando llueve, diluvia? ¿Y qué hay de la frase, de la sartén al fuego? Barco pirata. Gritó nuestro vigía desde la cofa al tiempo que hacía sonar la campana de alarma. Nos dirigíamos hacia el norte, en dirección al reino insular de Cedrún. Debíamos ir hacia el sur, pero nuestro barco necesitaba urgentemente reparaciones y suministros. El ataque del Migarzorm había dejado un enorme agujero en el casco de nuestro barco, y también habíamos perdido la mayor parte de nuestra comida y agua. La tormenta y el gusano de mar nos habían desviado mucho de nuestro rumbo. Volver a Ars no era una opción, así que el capitán decidió hacer una parada en Cedrún. La nación insular estaba situada en medio de los 3 continentes. El continente de Hilbir, que albergaba Grancel, el continente septentrional de Brodene, y el continente de Crom, que se encontraba al oeste de Hilbir. Cedrún se encontraba en la parte suroeste del mar Encantado, entre Hilbir y Brodene. Desde donde nos encontrábamos, estaba un poco al norte. Lo que me molestaba era el hecho de que los esclavistas estuvieran utilizando Cedrún como una especie de parada. Pero no era como si todo el país fuera cómplice, así que debería dejar de preocuparme por ello. Todos a cubierta. El capitán Renji llamó a los miembros de su tripulación, y todos se pusieron en posición. Estaban a punto de disfrutar del sushi del rompeflotas para celebrar su huida de las fauces del Migarzorm. El semblante de los niños decayó, incluidos el príncipe Fult y la princesa Satya. Mierda. Fran estaba disfrutando de su tiempo con sus amigos. Malditos piratas. El capitán Renji y Salud se acercaron a los gemelos para explicarles la situación. Hemos sido rodeados por una flota pirata. ¿Flota? ¿Cuántos son? 4 naves en total. ¿Hay alguna posibilidad de que escapemos? El capitán negó con la cabeza. Eso sería imposible dada nuestra condición actual. No podemos ir a toda velocidad, entonces debemos luchar, declaró el príncipe. Sin embargo, Salud rechazó su propuesta. No, una batalla naval nos pone en riesgo de ser hundidos. Se dice que los piratas no matarán a nadie que se rinda, excepto en algunos casos. ¿Es eso cierto, capitán? Sí. Estos piratas son matones. Atacan a los barcos en el mar y matan a los que se resisten. Sin embargo, no dañarán a nadie que se rinda ante ellos. ¿Estás seguro? Sí. Un asalto naval conlleva un gran riesgo, nunca se sabe lo que puede llevar su objetivo. Podrían tener aventureros o personal militar a bordo como guardias. Buen punto. Saquear los barcos que pasan al azar podría acabar suponiendo más costes que beneficios. Por eso suelen optar por tomar a los cautivos como rehenes y pedir un rescate. Menos riesgo, más beneficio. A cambio, garantizan la seguridad de sus rehenes. Confiar en los piratas puede parecer extraño,
pero al final, ellos quieren ese rescate. Ya veo. En cuanto a nuestra situación actual, la expresión del capitán se oscureció. ¿Pasa algo? Estamos muy lejos de nuestro rumbo. Los piratas suelen estar al acecho en las aguas con más tráfico. No hay razón para que estén tan lejos. ¿Qué significa? Puede haber una posibilidad de que estos piratas no estén abiertos a la negociación. No sabemos si nos dejarán ir ilesos después de pagar su rescate. Estábamos entre la espada y la pared. Lanzarse a una batalla directa era peligroso, pero también lo era rendirse. Ambas opciones ponían en riesgo la vida de los gemelos reales. Su Alteza debe subir a un bote salvavidas y evacuar inmediatamente. ¿Y pueden caber todos en estos botes salvavidas? Salud negó con la cabeza. Hay suficientes botes salvavidas, pero es necesario que alguien se quede para luchar contra los piratas como distracción. Los únicos que van en el bote salvavidas son sus altezas reales, los niños, algunos de sus cuidadores, incluido yo mismo, y un miembro de la tripulación para operar el bote salvavidas. Cedrún estaba a un paso, por lo que incluso un bote pequeño podría llegar allí en cuestión de un día. El príncipe y la princesa se negaron. ¿Y qué pasa con los demás? No hay que preocuparse. Se rendirán cuando estemos a una distancia. ¿Segura? El príncipe frunció el ceño ante el intento de Salud de reconfortarlo. Yo tampoco creía que los piratas fueran a aceptar la rendición de los miembros de la tripulación tan fácilmente, sobre todo cuando habían puesto resistencia al principio. Los piratas podrían matarlos como ejemplo. No, me niego a dejar a mis hombres atrás. Sí. Debemos escapar todos juntos. Qué amabilidad la de los gemelos reales. Era de sentido común que la familia real utilizara a sus criados como escudos humanos para poder huir, incluso se podría decir que era el deber de los que tienen un linaje real. Estos niños eran demasiado ingenuos. Eran ingenuos, pero también amables. Estos dos miembros de la realeza me gustaron bastante. Yo tampoco puedo estar de acuerdo con eso. El chambelán Selit se había unido a la conversación en algún momento. ¿Crees que deberíamos escapar todos juntos, Seji? No, digo que deberíamos rendirnos. Viejo tonto, no has oído ni una palabra de nuestra discusión de antes, no sabemos si aceptarán nuestra rendición. Quizás no, no obstante, dudo que nuestras posibilidades de sobrevivir en el océano sean mucho mayores. Deberíamos rendirnos, y decirles a quienes están asaltando exactamente. Dudo que quieran enemistarse con todo un reino. Deberían dejarnos pasar siempre que les paguemos un peaje. En ese sentido, tampoco deberíamos oponer ninguna resistencia innecesaria. No queremos irritar a estos piratas y cerrar cualquier posibilidad de negociar con ellos. Entendí su punto de vista, pero no estaba seguro de que fuera a salir tan bien. Me opongo. Conoce tu lugar, Salud. Un caballero no debería meter las narices en este asunto. Soy su guardián. Esta es precisamente la clase de situación en la que debo ejercer la discreción. El caballero y el chambelán volvieron a estar en desacuerdo. Has dejado que tu posición de simple guardaespaldas se te suba a la cabeza. No lo he hecho, mi deber es proteger al príncipe y a la princesa con mi vida, he dedicado todo mi ser a ello. No eres más que un forastero al que la reina le tomó cariño. Tengo motivos para dudar de tus palabras. Sejit, me estás acusando de traición. Cualquiera lo haría con la forma en que estás llevando deliberadamente a sus altezas al peligro, ni siquiera sé con seguridad si te has fugado de tu reino de Raidos, probablemente eres un espía enviado para robar nuestra espada divina. ¿Tienen una espada divina? Fran interrumpió la discusión de los caballeros cuando escuchó las palabras espada divina, ese sí. Resulta que nuestro reino posee una espada divina. No puedes llamar a Fillus tu reino, raidosiano. ¿Qué? Y volvieron al ataque. Su discusión no iba a ninguna parte y era principalmente una pérdida de tiempo. Fran, esto se está volviendo molesto. Vamos a ocuparnos de las cosas, y podemos preguntarle sobre su espada divina más tarde. De acuerdo. ¿Nosotros también estábamos en medio de nuestra comida? El sushi es rico. Jet, quédate aquí y cuida del príncipe. Uf, y guarda algo de sushi para mí. Aguo, ¿tanto te gusta? Sí. Este es el segundo mejor plato desde el curry. Curry seguía siendo el campeón invicto. Fran se dirigió al borde del barco. El príncipe Fulk la llamó cuando se dio cuenta. Fran, ¿a dónde vas? ¿HM? Voy a hundirlo rápidamente. Espera, no seas imprudente. El príncipe intentó detenerla, pero ella le apartó la mano y continuó su camino hacia el borde. Volveré. Y con eso, ella saltó. ¿Qué, Fran? ¿Fran? Los niños se apresuraron al borde del barco y miraron por encima de la barandilla, pensando que había saltado al océano.
Por muy fuerte que fuera Fran, tardaría en nadar hasta donde estaban los barcos piratas. Lo que vieron cuando miraron por encima de la cubierta no fue a una chica vestida gato negro siendo arrollada por las olas, sino a Fran que estaba saltando misteriosamente por el aire. Me lanzó delante de ella y saltó sobre mi hoja. ¡Wow! Eso es genial. Está volando por el cielo. Fran procedió a surfear por el cielo usando mi caminata aérea telequinética. Llegó al primer barco pirata en poco menos de 30 segundos. Tenían una calavera y huesos cruzados en su bandera. ¿Qué tan cliché podían ser? Sí, puede que esté fuera de lugar que diga esto, pero la visión de su bandera me citó. El barco pirata estaba deteriorado. Parecía golpeado como si hubiera tenido una buena cantidad de batallas. Tras una inspección más detallada, no encontré catapultas ni cañones. Ni siquiera había agujeros en el costado del barco para disparar los cañones. El barco no se parecía a ningún acorazado. De hecho, su forma me recordaba otra cosa. Este barco parece haber sido un barco de pesca. Identifiqué a los piratas y descubrí que no eran piratas en absoluto. La mayoría eran pescadores o lancheros. Incluso sus habilidades se limitaban a la pesca y a la pesca con red, muy lejos de las orientadas a la batalla como el lanzamiento de armas y el lanzamiento de jabalina. ¿Qué está pasando? No lo sé. Bueno, siguen siendo piratas y tienen armas. No podemos ignorarlos ahora que estamos aquí. ¿Debemos dejar el barco más grande y hundir el resto? No sé sobre eso. Pueden decir que son piratas, pero realmente no lo son. Me contendré y no los mataré. Sí, vamos con eso. HM. Fran voló hacia el barco insignia. Los piratas se quedaron con la boca abierta al verla. Vamos. Bien. No los mates, de acuerdo, lo sé. Fran saltó de mi hoja, y volé hacia su mano mientras caía hacia el buque insignia pirata. ¿Qué? La repentina aparición de la chica bestia dejó a los piratas en estado de shock. Mientras permanecían a su alrededor, estupefactos, Fran comenzó a blandirme contra ellos, aunque sin desenvainarme para no infligirles daño. Sentí que me estrellaba contra las caras de los piratas, y estaba bastante seguro de que también les había roto un par de brazos y piernas. En unos instantes, la mayoría de los piratas se habían desplomado en el suelo, y todos ellos ya no estaban en condiciones de luchar. ¿Ya? Le dije que no los matara, pero no dije nada de herirlos gravemente. Al menos escapaban solo con algunos huesos rotos. ¡Qué demonios! Estos piratas no eran muy buenos en su trabajo. No podían responder a la situación en absoluto. Ninguno de ellos se puso en posición de combate, y todos se quedaron mirando cómo les destrozaban la cara a sus amigos como si hubieran sido congelados. Procedimos a limpiar el suelo con ellos. Los piratas finalmente comenzaron a tomar represalias después de que varios de sus amigos cayeran ante los golpes de espada de Fran. Nos dispararon flechas, que por desgracia fueron desviadas por su barrera de maná. Fran dirigió su atención a sus atacantes y los eliminó al instante. ¿Quién eres tú? Un aventurero. Mierda, esto no era parte del plan. Muere. Esa es mi línea. No los vamos a matar, Fran, ya. Pronto, solo el capitán quedó en pie. Monstruo. No me gusta esto. No me agrada esto ni un poco. Parece decepcionado, maestro. Quiero decir, míralo, HM. Un pirata debía tener un parche en el ojo y un gancho en la mano. Como mínimo, un sombrero con calavera y huesos cruzados. Lo ideal sería que se pareciera al Capitán Garfio, o a Jack Sparrow como la siguiente opción. Parece un tipo normal de mediana edad. El capitán llevaba un sombrero que se podía encontrar en cualquier sitio. No está metido en el personaje en absoluto. Si no lo hubiera identificado antes, nunca me habría dado cuenta de que era el capitán del barco. Déjame ir. Suéltame, maldita sea, gritó el capitán mientras Fran lo sometía. Ver a la pequeña Fran agarrar al hombre más grande fue un espectáculo extraño de contemplar. Es hora de empezar a hacer preguntas. ¿Por dónde empezamos? Pregúntale si es el jefe de esta flota. Hora de las preguntas. Mi trabajo era verificar las declaraciones del pirata con esencia de mentira mientras Fran lo interrogaba. ¿Había alguien más metido en esto? ¿Dónde estaba su escondite? Teníamos mucho que preguntar. Sin embargo, tuvimos que retrasar nuestro interrogatorio ya que los otros barcos nos estaban bombardeando a cañonazos. Seguro que estaban ansiosos por hundir el barco de su jefe, esos traidores. ¿Era esta una de esas situaciones de, si el jefe muere, me convierto en el nuevo jefe? ¿Vamos a hundir a los otros barcos por ahora? Claro, ja. ¿Yuge? Fran le dio un golpe en la nuca al capitán. El sonido que hizo no fue tranquilizador.
Ella lo había dejado inconsciente, pero ahora estaba echando espuma por la boca. ¿Qué fue eso? ¿HM? Algo genial. Un golpe de karate en la nuca para dejarlo inconsciente. Funcionó. Bueno, aún respira, supongo. Vamos a atarlo. De acuerdo. Vamos. Fran llevó al ahora atado capitán a su lado y me montó. Las balas de cañón volaban en nuestra dirección, pero éramos un objetivo demasiado pequeño para que nos dieran. Aquí voy. Luego incapacitó a los piratas del resto de los barcos. En total, tardó algo menos de 5 minutos en someter a los 4 barcos piratas. Los noqueó y los dejó tirados en sus cubiertas. Vamos a llevar al capitán pirata de vuelta a nuestro barco. HM. ¿Tienes alguna idea de lo que acabas de hacer? Habíamos capturado con éxito al capitán pirata y Seiji decidió darnos la bienvenida a bordo con gritos furiosos. ¿HM? ¿Quién te dio la orden de atacar? Los tengo a todos. No hay problema. Se supone que debes custodiar al príncipe y a la princesa, no salir a asaltar barcos piratas. ¿Qué pasa si lanzan un contraataque? El viejo chambelán no estaría contento sin importar lo que hiciera Fran. ¿Podría ser que él estaba tratando de minimizar sus logros? Tampoco era que Salud estuviera con nosotros. Por ahora, solo discúlpate. La gente como Sejit se apaciguaba fácilmente con esas formalidades. Si seguía insistiendo en presentar quejas, tendríamos que ser drásticos. Lo siento. Siempre que lo entiendas. Míralo siendo tan engreído. Lo que haría por romperle la cara. ¿Estás despierto? Nuestra fuerte discusión parecía haber despertado al inconsciente capitán pirata. Tú, ¿dónde estoy? En un barco. ¿Qué has hecho con mis hombres? Deberíamos presionarlo ahora. Podría ponerse arrogante si descubre que no hemos matado a nadie. Fran, miéntele y dile que hundiste todos sus barcos, durmiendo con los peces, durmiendo con los peces, durmiendo con los peces. No. El pirata miró con miedo a Fran. Sabía de lo que era capaz, ya que él había visto golpear a su tripulación de primera mano. Renji y Salud se mantuvieron callados, sabiendo que Fran estaba tratando de sacarle información al capitán pirata. Responde a mis preguntas y no tendrás que unirte a tus amigos. Ve buena suerte con eso. El rostro del pirata palideció a pesar de su altanería, realmente le tenía miedo a Fran. Solo un poco más de presión y debería empezar a hablar, o lo habría hecho, si alguien hubiera mantenido la boca cerrada. ¿Qué tonterías estás diciendo? Sus barcos están ahí mismo, y los miembros de su tripulación están muy vivos. Tortúrenlo y acaben de una vez. Seiji interrumpió furiosamente el interrogatorio de Fran al pirata. Este idiota. Tal vez deberíamos tirarlo por la borda para demostrarle al pirata lo serios que éramos. Sabiendo que sus amigos estaban vivos y bien, el pirata se relajó y miró a Fran. Estaba menos temeroso ahora que había una posibilidad de que saliera vivo de esta. Realmente no quería recurrir a la tortura si no era necesario, pero la queja innecesaria de Seiji nos había obligado a ello. Fran, va a ser duro, pero no hay manera de evitarlo. Salud, lleva a los niños abajo. Entendido. Salud sabía lo que Fran iba a hacer. Llevó al príncipe y a la princesa junto con los niños a la proa. Como miembro de la realeza, el príncipe Fult comprendía la necesidad de tales métodos, así que dejó a Fran a su discreción. Ahora podíamos empezar nuestro interrogatorio sin reservas. Bien, entonces. ¿Qué? La cara del pirata se puso rígida en cuanto Fran empezó a amenazarle. Si no conociera bien a Fran, parecería una asesina a sangre fría. ¿Cuántos sois? ¿Dónde está vuestro escondite? No te voy a decir nada. Muy bien. Afortunadamente, la sesión de tortura de Fran terminó antes de empezar. Le ordenó a Jet que volviera a su tamaño completo, y un solo corte en la mejilla del pirata fue suficiente para hacerlo obedecer. Estos hombres no eran piratas en absoluto, tal y como se demostró. Originalmente eran pescadores de Cedrún, expulsados de sus casas y hogares a causa de los impuestos exorbitantes. No tenían ninguna base y, en cambio, saltaban por las islas circundantes para ganarse la vida con la pesca y la piratería. El capitán Renji gruñó al escuchar la explicación del pirata. Sé que Cedrún está en un estado de caos debido al cambio de poder, pero no pensé que fuera tan malo como para que sus propios ciudadanos huyeran de él. ¿Dices que el gobierno impone fuertes impuestos a todos sus ciudadanos? Ese sí. El príncipe heredero aprovecha el periodo de transición para imponernos todo tipo de impuestos extraños. Si no pagamos, los militares llaman a nuestra puerta. Me sorprende que no se hayan rebelado. ¿Cómo crees que lo haremos? El príncipe heredero es básicamente el dueño del ejército, son sus perros falderos.
Incluso si tomáramos las armas y nos subleváramos, nos aplastarían en poco tiempo. El pirata se sentó con las piernas cruzadas y su expresión se volvió más sombría mientras maldecía su reino. Realmente quería quitarse el peso de encima. Aún así, eso no te excusa de ser un pirata. Cállate, maldito sea todo. Si tan solo la princesa estuviera todavía con nosotros. ¿Y quién es esa princesa de la que hablas? La princesa primogénita Sejimia, por supuesto, era una amiga para nosotros, los pobres. Un día desapareció sin dejar rastro. La princesa primogénita era conocida en todo el reino por su compasión. Estableció múltiples políticas de ayuda para los oprimidos, pero no se limitó a dar limosnas. También habilitó instalaciones para la consulta médica gratuita y ofreció ayudas para la reparación de barcos pesqueros, entre otras políticas sociales. Sin embargo, desapareció en cuanto el actual rey subió al trono, y corrió el rumor de que podría haber sido asesinada. El actual rey se deshizo de la mayoría de sus políticas sociales y reasignó el presupuesto al ejército. Yo pensaría que realizar actos de piratería tan cerca de la capital sería una operación arriesgada, ¿no hay patrullas? A la Marina no le importa mientras les demos una parte de la operación. ¿Estás diciendo que los militares están podridos hasta el punto de aceptar sobornos de los piratas? ¿Habíamos obtenido la mayor parte de la información que queríamos? Preguntamos si tenían provisiones en el lugar en el que establecieron el puerto, pero los piratas también tenían poca comida. Por supuesto, yo era el único que podía verificar su declaración con la ayuda de la esencia de mentira. Pusimos rumbo al refugio de los piratas para estar seguros. ¿Y si no encontramos comida y agua allí? Esa es una muy buena pregunta. El capitán Renji respondió con una mirada preocupada. Estaba pensando si era conveniente atracar en un país que estaba sumido en el caos, tanto caos que sus propios ciudadanos optaron por huir de él. Con el príncipe y la princesa a bordo, la decisión se hacía aún más difícil de tomar. Lo que sí sé, es que necesitamos suministros si queremos continuar nuestro viaje. En el peor de los casos, el capitán estaba preparado para hacer escala en Cedrún. Atamos a los piratas restantes y los subimos al barco. Los entregaríamos a las autoridades si llegábamos a Cedrún. Lo sentí por ellos, ya que solo estaban escapando de los altos impuestos, pero recurrir a la piratería fue su elección. Además, tenían toda la intención de atacarnos desde un principio, así que no les tenía ninguna simpatía. También podríamos ganar algunos puntos con el gobierno de Cedrún si los entregáramos. En cualquier caso, el capitán Renji estaba dispuesto a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad de sus altezas reales. Una hora más tarde, habíamos llegado a puerto en una de las pequeñas islas que los piratas utilizaban como escondite y salimos muy decepcionados. El capitán Renji bajó los hombros. Se terminó esa idea. Puede que tengamos que reabastecernos en Cedrún, encontramos poca comida y aún menos agua. De repente, uno de los miembros de la tripulación llamó al capitán Renji asustado. Capitán, se acerca una nave. ¿De dónde? Desde el norte, señor, de Cedrún. Es una nave más grande por lo que tenemos razones para creer que podría ser parte de la marina. Ya veo. Prepárense para desembarcar, háganlo rápido. No sabemos con quién estamos tratando, así que mantén los ojos puestos en esa cosa. Señor. Luego de eso el marinero se fue. El capitán se volvió hacia Fran. Fran, necesitamos que estés en guardia también. Por alguna razón, él no creía que ellos estuvieran aquí para ayudar. Tampoco ayudaba el hecho de que no sabíamos cómo Cedrún elegiría tratar con nosotros, especialmente ahora que sabíamos que su gobierno estaba imponiendo impuestos exorbitantes a su pueblo. Definitivamente teníamos que estar atentos a ellos, ¿de acuerdo? Y por favor, no los ataques, ¿de acuerdo? Lo sé. Bien. No nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, pero el capitán sabía de las tendencias agresivas de Fran. Pero incluso Fran no sería tan imprudente como para provocar a una flota naval, realmente, no lo haría. ¿HM? Nada. Simplemente no ataques y prepárate para ponerte a la defensiva, sí. Ya sé qué hacer. ¿Tú también, Jet? Uf. Las respuestas excitadas de Fran y Jet me preocuparon. El misterioso barco se acercó a la isla. Su escudo de armas era un dragón de 7 cabezas. El barco definitivamente pertenecía a Cedrún. Vamos a ver qué quieren. Habían pasado 20 minutos desde la aparición del barco de la marina. Te digo que no somos piratas. Mentiras descaradas. Si no sois piratas, ¿qué hacéis en un escondite de piratas? Hemos capturado a uno de los piratas y nos han hablado de este lugar. Así que estás vendiendo a tus amigos para salvar tu propio pellejo. Qué leal de tu parte.
El capitán Renji y el hombre a cargo de la nave naval habían estado discutiendo todo este tiempo. Su nombre era Dwight. Un hombre bajo y corpulento que de alguna manera se las arreglaba para parecerse a un orco. También tenía el entendimiento de un orco. Se negó rotundamente a escuchar nuestra explicación de por qué estábamos aquí. Al principio, pensé que estaba jugando a lo seguro asumiendo que éramos piratas, pero no parecía ser el caso. Estaba decidido a convertirnos en piratas, quisiéramos o no. Nada de lo que hiciéramos podría cambiar su comportamiento, ni siquiera la entrega de los verdaderos piratas por parte del capitán Renji, ni la declaración del chambelán Sejid de que era un criado del reino de Fiyus. El viejo noble incluso le dirigió al capitán de Cedrun su mejor mirada condescendiente. Dwight ignoró todos los intentos del capitán Renji de razonar con él con una sonrisa de odio en su rostro. No sabíamos cómo nos trataría la armada de Cedrun, así que mantuvimos en secreto el hecho de que llevamos a la realeza de Fiyus. Sejid había explicado animadamente al capitán que formaba parte de la nobleza, pero Dwight se mantuvo inflexible ante él. El capitán Renji insinuó ofrecerle a Dwight un soborno, pero también lo ignoró. No tengo intención de negociar con piratas. Incluso si son realmente de Fiyus, la piratería sigue siendo un crimen. Te digo que tenemos los permisos necesarios para aterrizar en Cedrun. Falsificaciones. Cualquiera podría decir que estaba decidido a arrestarnos como piratas. Sin embargo, no pude evitar sentir que estaba siendo demasiado testarudo. Exigirle dinero a un noble que casualmente estaba en uno de los barcos que asaltaste, sonaba como un plan que eventualmente te mordería el trasero. Tal vez estaba pensando en silenciar a sus víctimas aunque fueran nobles. Sin embargo, eso era un riesgo. Los hombres muertos no cuentan cuentos, como dicen en la tierra, pero la familia real de Fiyus levantaría las cejas si uno de sus criados no regresara a casa. ¿Y si invocaban al espíritu del muerto y le preguntaban qué había pasado? Se desataría un escándalo entre los dos reinos. Incluso podría convertirse en una guerra, no sé. Dwight podría ser tan estúpido. No sabía qué más estaba pasando, pero realmente quería salir de aquí tan rápido como pudiéramos y dejar atrás Cedrun. La seguridad de Fran era mi mayor preocupación. Pensé en derribar a Dwight y atacar la nave enemiga en el caos posterior. No era tan fuerte cuando utilicé identificación sobre él, solo tenía dominio básico de la espada y magia de viento como habilidades de combate. Podríamos matarlo, sin problemas. Relaciones internacionales, no es mi problema. Al menos eso es lo que pensé que haríamos. No te muevas. Era el luchador que había estado al lado de Dwight. Se había acercado sigilosamente por detrás de Fran y estaba presionando la punta de su espada contra su espalda como advertencia. ¿Qué? ¿Cuándo fue que el hombre llevaba una capa de color opaco sobre su atuendo de kung fu? Parecía un aventurero que se vería en cualquier parte. Lo único que lo diferenciaba del resto de los guardias de Dwight era que usaba una espada en lugar de una lanza. Además, a diferencia de los soldados cedrunianos, cuyas pieles eran de un bronceado con tono color cobre, la suya era de un tono más amarillo claro. Llevaba el pelo largo y gris recogido en una coleta. Tenía los ojos entrecerrados como si estuviera medio dormido, lo que acentuaba la barba incipiente que le crecía alrededor de la mandíbula. Sus mejillas parecían hundidas, lo que le hacía parecer débil, pero yo sabía que era más fuerte de lo que parecía. Aumentar el nivel de nuestro dominio avanzado de la espada nos había permitido percibir la fuerza de otros maestros de la espada, y este hombre parecía definitivamente peligroso a pesar de parecer un aventurero de bajo rango. Nuestras pasadas victorias contra grandes monstruos se nos habían subido a la cabeza. Pues bien, ya no. El hecho de que este hombre me sostuviera fue suficiente para hacerme sudar frío. Fran, no hagas ningún movimiento brusco. Correcto. Su equipo parecía común y corriente, pero podía sentir el maná corriendo a través de él. Su equipo estaba hecho a mano con materiales de monstruos y tenía encantamientos. Nombre, Baluza raza, humano. Clase, caballero relámpago nivel, 45 diagonal 99. PV, 309, magia, 135, fuerza, 217, agilidad, 251. Habilidades, esquivar 8, artes del arco 2, dominio del arco 4, detección de la presencia 7, artes de la espada 2, dominio de la espada 10, dominio avanzado de la espada 2, flexibilidad 6, paso rápido 7, nadar 6, caminata sobre agua 5, espadachín 7, lanzamiento de arma 5, escalar 5, resistencia al veneno 4, reflejos aumentados 5, resistencia a la parálisis 5, manipulación espiritual, amortiguación del dolor, reflejos. Habilidad de clase, espada relámpago título, capitán de caballería, asesino. Equipo,
espada larga de agua encantada, armadura de cuero de dragón marino, botas de cuero de dragón marino, manto de ballena monstruosa, collar de respiración subacuática, anillo de ojo de halcón. Tenía razón en mis suposiciones. Incluso tenía el dominio avanzado de la espada. Éramos mucho más fuertes en una batalla puramente estadísticas, pero Alusa tenía la ventaja en experiencia de combate. Tenía el control de la situación, un movimiento en falso por nuestra parte y todo lo que tenía que hacer era apuñalar a Fran por la espalda. Esta era la fuerza de un humano, no de un monstruo. Una fuerza conseguida con mucho estudio, práctica y experiencia. Él tampoco había usado ninguna habilidad particular para saltar sobre Fran. Debía haber practicado toda su vida como no hacer ruido, no había ningún movimiento de más. Además, el hombre no estaba nervioso en absoluto, y esta era la razón principal por la que había pasado nuestros sistemas de defensa. «¡Guau, Fran!». Apenas tuve tiempo de reaccionar. «¡Guau!». Fran estaba decepcionada, pero también estaba impresionada por las habilidades del hombre. No admirar a tus enemigos era difícil cuando eran tan buenos. Acercarse a nosotros de esa manera no era algo que pudiéramos hacer. Probablemente podríamos enfrentarnos a él, ya que aún no sabía de mi existencia. Sin embargo, necesitábamos toda la ventaja que pudiéramos conseguir contra un oponente con tanta experiencia. Por no hablar de la habilidad, espadachín, que le hacía más mortífero cuando luchaba en un barco. Además, Fran todavía estaba agotada por nuestro encuentro con el Migarzorn, lo que disminuía nuestras posibilidades de victoria. Tendríamos que estar a tope para enfrentarnos a él. ¡Demonios! Incluso podríamos necesitar hundir todo el barco si se diera el caso. Si nos conteníamos y fallábamos, los sedrunianos nos tratarían como piratas y podrían acabar matando al príncipe y a su séquito. Nuestro mejor curso de acción era obedecer y permanecer en silencio, aunque todavía existía la posibilidad de que Fran entrara en acción a la primera señal de peligro. ¿Qué está pasando? Ah, príncipe Fult. El príncipe Fult subió a cubierta con Salud, probablemente alertado por la fuerte discusión que se había producido. Solo espero que la situación no vaya más. Hemos hecho contacto con la armada sedruniana. Sin embargo, hey, ¿qué estáis tramando? Dwick le gritó al capitán Rengill mientras le explicaba la situación. Salud no se lo tomó bien y le devolvió el gesto. Cuida tus modales, bribón. Estás en presencia de su Alteza Real, el príncipe Fult de Filius. Príncipe, dices, ¿qué hace un príncipe a bordo de un barco que ni siquiera lleva el escudo de su nación? El príncipe no deseaba llamar la atención durante este viaje. Una historia probable, pero puedes probar que este chico es realmente el príncipe de Filius. ¿Aquí? Salud le mostró una pequeña tarjeta, recubierta de oro, una forma única de identificación reservada a la familia real de Filius. Dwick la pasó por alto y la ignoró con una sonrisa burlona. Supongo que parece real, porque es real. La sospecha de Dwick despertó la ira de Salud. Inspeccioné las intenciones de Dwight con esencia de mentira y descubrí que sí entendía la identificación como un artículo real. Estaba claro que intentaba provocarnos con este acto de escepticismo arbitrario. Ahora que el príncipe estaba encubierta, Sejid intentó utilizar su identificación como herramienta de negociación. El futuro rey de Filius está a bordo de este barco. ¿Quieres iniciar un escándalo internacional? Sejid tenía su noble discurso a la vista. Desgraciadamente, Dwight no se inmutó. Esa es mi línea. Aunque formaras parte de la nobleza de Filius, no hemos recibido informes de su llegada. Venir a nuestras aguas sin permiso se considera un acto de intrusión territorial. Le he dicho desde el principio que nuestros permisos están en orden. Nuestro reino de Sedrun ha cesado todas las conversaciones con el reino de Filius. Aunque esta nave posea documentos que permitan cruzar Sedrun, dichos documentos no se aplicarían a los miembros de la familia real. Cesaron las conversaciones. Supongo que los nuevos acuerdos comerciales han dificultado las negociaciones, murmuró Sejid. La coronación del nuevo rey de Sedrun parecía haber tensado las relaciones entre los dos países. Si el actual rey fuera realmente tan cruel como parecía, obligaría a sus países vecinos a hacer tratos comerciales poco razonables. Mientras no se llegara a un acuerdo, ambos reinos estarían en un punto muerto. Pero esta es una situación de emergencia. Seguramente podemos refugiarnos en Sedrun. El mar era un lugar impredecible. El más mínimo accidente podía dejar fuera de combate todo el sistema de navegación de un barco. Había un acuerdo tácito entre los reinos de que se ayudarían mutuamente en caso de que uno de ellos tuviera problemas en su territorio, fuera enemigo o no. Era difícil imaginar que los sedrunianos, una nación marítima, no conocieran esta regla no escrita. Qué desvergüenza la suya. No pediríamos ayuda a Sedrun a menos que fuera absolutamente necesario.
Pero te prometo que la Asociación de Comercio de Lucil pagará las deudas. Yo mismo me encargaré de que sea recompensado generosamente, capitán. Oh. El capitán Renji ya había despertado el interés de Dwight. Su enfoque parecía funcionar hasta que Dwight abrió la boca. Estás tratando de sobornarme, ¿no es así? ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes comprar al almirante de la Honorable Armada de Cedrun por un mísero centavo? Usted, señor, ha cometido un grave error. Espere, por favor, me refiero a que solo iba a devolverle su amabilidad. Eso era lo único que podía decir el capitán Renji. ¿Qué más podía decir? Por favor, acepte nuestro soborno y déjenos ir. Dwight sonrió y ordenó a sus hombres: arresten a esta gente. Usen la fuerza letal si se resisten, no importa quiénes digan ser. Los soldados cedrunianos sacaron sus armas y abordaron nuestra nave. En el momento en que uno de los soldados de Fiyus alcanzó su espada, Baluza lo cortó al instante. Ocurrió demasiado rápido para que nadie, excepto Fran, pudiera verlo. Fue tan rápido como despiadado. No parecía importarle a quién mataba, aunque fueran los hijos de la familia real de Fiyus. La demostración de fuerza de Baluza fue suficiente para disuadir a todos los demás de seguir resistiendo. Su expresión sombría y sus ojos fríos provocaron el silencio en la cubierta. Los únicos que no se vieron afectados por su intimidación fueron Fran y el príncipe Fult. El príncipe se levantó contra Baluza. No sé si fue por su orgullo de príncipe o por pura osadía. ¿Qué estás haciendo? Aplicando la fuerza letal a quien se resiste. Eso no significa que puedas sacar tu espada sin ninguna advertencia. ¿No es así? Tú, punto. La mano de Baluza se acercaba a la empuñadura de su espada mientras el príncipe protestaba. Mierda, tenemos que parar esto. Antes de que Fran pudiera interponerse entre los dos, la voz del capitán Renji sonó por toda la cubierta. Está bien, nos rendimos, nos entregaremos, solo no los lastimen. Sabía que el príncipe estaba a punto de ser abatido. El capitán levantó las manos y se entregó a Dwight. Nadie tendría que haber muerto si hubieras hecho esto desde el principio. Muy bien. No intentes nada raro hasta que lleguemos al puerto. Todos, escúchenme. Tendremos que hacer exactamente lo que dice este hombre. No se opongan y, desde luego, no opongan resistencia. Eso va para ti también, Fran. He sido claro, Sir Ji. Esto, maldita sea, lo sé. Bien. Si nuestro honorable caballero cumple, podríamos salir vivos de... Sir Salud, por favor. Debe detenerse. Salud no tenía intención de dar pelea, estoy seguro. Pero la visión del príncipe siendo llevado por guardias armados hizo que el caballero echara mano de su espada por reflejo. Salud, habrá un derramamiento de sangre si luchas contra ellos ahora. Detente. Sí, Su Alteza. Se entregó en silencio según la petición de su príncipe. Hay niños a bordo. Por favor, no seas violento con ellos. Mientras permanezcan tranquilos, lo pensaré. No había suficientes esposas y cuerdas para todos, así que al menos no nos trataron como esclavos recién acuñados. Seguimos atentos por si las cosas empeoraban, pero por lo demás cumplimos y nos entregamos. Más tarde, Fran fue arrojada a una habitación junto con todos los que estaban a bordo del barco del capitán Renji. Nos metieron a todos, tanto a los miembros de la tripulación como al séquito de Fiyus y a la realeza, en la misma habitación grande. Esperaba que nos dividieran en grupos más pequeños para vigilarnos mejor, pero Dwight tenía otros planes. La sala solo tenía una salida, custodiada por soldados cedrunianos, pero Baluza también vigilaba. Esto les facilitaba la tarea de amenazarnos si mostrábamos algún signo de sublevación. La sala abarrotada de gente también hacía imposible que pudiéramos escapar, y mucho menos conspirar. Esta era, de hecho, la forma más segura de encerrarnos a todos. Observé cuidadosamente a Baluza, cuidando de no ser notado, y descubrí que él también nos miraba fijamente. Sabía que Fran sería un problema si bajaba la guardia. Mantenía un ojo de águila sobre ella a través de ese rostro inmutable que tenía. Destacarse ahora haría las cosas más difíciles para nosotros. Fran necesitaba pasar desapercibida. Con un título como asesino, lo mejor era mantenerse alejado de él. 2 horas después, una pequeña conmoción surgió del interior de la nave militar. Parecía que habíamos llegado al puerto de Cedrun. Venid por aquí. Baluza abrió la puerta donde estábamos encerrados y nos condujo a la cubierta. Estábamos frente a un puerto gigantesco, construido con piedra gris y rústica, ausente de toda decoración innecesaria. Grandes buques militares estaban atracados a nuestro alrededor. Supongo que estábamos en un puerto naval. Dwight salió entonces a saludarnos.
Ahora procederemos a escuchar lo que los filianos tienen que decir. Muy bien, tenía su odiosa sonrisa de siempre. ¿A dónde nos llevan? Salud preguntó por su deber como guardián de los gemelos reales. O quizás solo estaba nervioso. Sería terrible que nos metieran a todos en la cárcel a estas alturas. Os trataremos como a la nobleza hasta que podamos verificar vuestra identificación. El príncipe y su séquito fueron llevados a una sala de interrogatorios para nobles. Por muy desalentador que fuera, todos podríamos ser liberados si las negociaciones iban bien. Los únicos que quedaban en cubierta eran los miembros de la tripulación del barco, los guardias filianos, Fran y los niños. Justo cuando me preguntaba qué pasaría, se les ordenó a los soldados que nos llevaran. Estaba preparado para lo peor, dado nuestro trato con los militares cedrunianos hasta el momento. Su odiosa actitud mientras nos daban órdenes no nos decepcionó. Seguimos dócilmente sus órdenes y esperaba que nos enviaran a una sala de espera. En cambio, los guardias cedrunianos nos condujeron a un edificio situado al lado del puerto. El edificio de piedra tenía un aspecto sombrío e intimidante, tal vez era una especie de caseta de vigilancia. No creí que pudiera albergarnos a todos, pero tal vez nos iban a hacer esperar aquí. Estaba muy equivocado, por supuesto. Al fin y al cabo, Cedrún estaba dirigido por un gobierno corrupto. Los guardias nos condujeron al sótano, donde nos esperaban un montón de habitaciones, cada una con su propio juego de barrotes de acero. Entrad. ¿Qué es este lugar? ¿Esto es una celda de prisión? No somos criminales, maldita sea. Protestó uno de los miembros de la tripulación, aunque el trato de los guardias no cambió ni un poco. Cállate, ¿acaso piensas resistirte ahora? Nos han dado permiso para utilizar la fuerza letal para lidiar con cualquier resistencia. Si causan más problemas, consideren su vida como perdida. ¿O quieres que te matemos? Maldita sea. Había visto como uno de sus amigos había sido asesinado a sangre fría anteriormente, así que sabía que los cedrunianos hablaban en serio. Las protestas del tripulante se calmaron pronto tras ser rodeado de lanzas. Uf. Deberías aprender a quedarte callado, tonto. La próxima vez no te librarás tan fácilmente. Ga. El guardia golpeó al miembro de la tripulación, haciéndole caer al suelo. Otro le dio una patada en las entrañas. El ejemplo fue suficiente para sofocar cualquier sentimiento de resistencia entre los miembros de la tripulación. Ese podría haber sido fácilmente uno de ellos. Entreguen sus armas. Nos confiscaron las armas, como exigía el procedimiento. Mierda, sobresalgo mucho. Cualquiera puede decir que soy una espada increíble. Era demasiado tarde para esconderse ahora. Fran, tenemos que salir de aquí. No es demasiado tarde para salir. No, pero te quedarás sola en esta celda. No puedo dejar a Fult y Sati atrás, lo sé, pero... Simplemente no. Convencer a Fran era difícil una vez que se había decidido. Aunque hubiéramos utilizado la magia espacio-tiempo para salir de la cárcel, seguíamos enfrentándonos al problema de salir de la propia isla de Cedrún. La nación insular era bastante pequeña, y no tardaríamos en ser rodeados por los militares si salíamos. Tras una observación rápida de la prisión, descubrí que no estaba equipada con ningún mecanismo mágico. Pero aunque escapáramos, acabaríamos corriendo en círculos por toda la ciudad. No se podía evitar. Tendría que entregarme al guardia y dejar a Fran sola. No hagas nada exagerado. No lo haré, Jet, quédate con ella. Uf. Jet todavía estaba oculto en su sombra, pero le di una orden directa de... Todos modos solo para estar seguro. Y trata de no usar ningún tipo de magia si puedes evitarlo. Hazles creer que eres un espadachín común y corriente. Cuando terminé de aconsejar a Fran, un guardia estaba frente a ella. Tú, entrega esa espada, se lo ordenó de forma odiosa. Sin embargo, Baluza seguía observándonos. Se había posicionado para tener siempre a Fran a la vista. Era cuidadoso, sin duda. Fran me entregó sin rechistar. Vaya, vaya. Qué buena espada. ¿Está viendo esto, Sir Baluza? Lo estoy. El bastardo de Baluza me inspeccionó con su fría cara de póker, aunque yo no parecía despertar ningún tipo de vida en sus ojos. Aún así, como espadachín experimentado, no podía quitarme los ojos de encima. Al final, me arrojaron a un almacén con el resto de las armas confiscadas. Lo cual fue algo bueno, claro. No habría podido escapar si hubieran sellado de alguna manera mis poderes mágicos. Aquí tenía cierta libertad de movimiento. Escuché a algunos de los guardias hablando de empeñarme. Esa sería mi oportunidad de reunirme con Fran. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares.
Nos vemos en el próximo video.